tal? ¿Cómo están? Los saluda Raquel Salazar. Bienvenidos a Voz Ciudadana. Hace unos días fuimos testigos de un dantesco incendio que no solamente reveló en las bombas de tiempo en que se han convertido algunas galerías o centros comerciales, sino en las condiciones de semiesclavitud en que trabajan muchos peruanos. Esta explotación laboral que nos ha indignado a todos. Es por ese motivo que el Ministerio de Trabajo, a través de la Procuraduría, ha presentado una denuncia. Eso está viéndose como trabajo forzoso. La Fiscalía de la Nación también está investigando este hecho como trata de personas. Y es que los jóvenes que murieron en la Galería Nicolini, en la zona de las Malvinas, recordemos que trabajaban encerrados por varias horas en casetas metálicas. Así es, señores, trabajaban en condiciones de semiesclavitud, en condiciones inhumanas, en pleno siglo XXI. Pero no es el único lugar. Para hablar de este tema tan delicado y que, como reitero, nos ha indignado a todos y que incluso ha merecido la atención del Congreso, la Comisión de Trabajo inmediatamente llamó al ministro del sector para conocer qué medidas se están adoptando. Hay todo un plan nacional contra el trabajo forzoso. También se llamó al alcalde de Lima sobre el tema de las licencias. Para hablar sobre este tema nos acompaña Teresa Torres. Ella es coordinadora del proyecto del Protocolo a la Práctica, un puente para la acción global contra el trabajo forzoso. También ella es representante de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo nos acompaña Ali Marín Ramírez Muñoz, director de Extensión Social y Participación del Colegio de Abogados de Lima, catedrático de la Universidad Garcilaso de la Vega y ex asesor del Ministerio de Trabajo. Bienvenidos a ambos, vamos a conversar de este tema, pero antes hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bien, seguimos nosotros con Voz Ciudadana a través de Congreso Televisión. Bueno, y si me permite, doctora, empezamos con las damas, con Teresa Torres del Bridge Perú, de la Organización Internacional del Trabajo. Teresa, ¿qué se entiende por trabajo forzoso y desde cuándo está en nuestro Código Penal? El trabajo forzoso es una de las formas modernas de esclavitud que está presente en todo el mundo y que lamentablemente afecta a todas las regiones, tanto a nivel global como en Perú. Se asocia a las condiciones infrahumanas que mencionaste inicialmente. Se trata de un delito que afecta a la libertad de las personas, pero también a la dignidad humana, que las reduce a la condición de objetos, de mercancías. ¿Son amenazados muchos de ellos? Sí, el concepto de trabajo forzoso incluye la amenaza y la coacción, de modo tal que la voluntad se vea afectada. Y eso hace que no tengas la libertad para poder dejar el trabajo libremente. Algunos ejemplos de trabajo forzoso. Ejemplos. Tienes que mirar los indicadores porque cada caso es distinto. En el caso de Perú, por ejemplo, se han identificado algunos sectores económicos en donde hay evidencia de trabajo forzoso. Una es la tala ilegal de madera, también la minería ilegal y el trabajo doméstico. Si bien esos son tres sectores, no son los únicos. La pesca, por ejemplo, normalmente son actividades vinculadas a la extracción y que se encuentran de alguna manera alejadas y que no pueden ser de un acceso o de una visibilidad fácil, lo cual hace que sea, digamos, más fácil para el explotador mantener a estas personas en estas condiciones infrahumanas. ¿Es en contra de la voluntad del trabajador? La voluntad está coaccionada y cada vez hay más evidencia de que no hace falta de que la persona esté encerrada en términos de encadenada. Una persona puede estar bajo coacción y salir del trabajo y volver. Y hay muchos estudios que dan la evidencia de eso. Es la diferencia también entre la esclavitud de hace muchos años y la esclavitud actual. Por eso hablamos de formas modernas de esclavitud cuando hablamos de trata de personas, de trabajo forzoso, servidumbre por deudas. Todas estas entran en la categoría de formas modernas de esclavitud. Ahora, doctor Ali Marín Ramírez, ¿cuánto es la pena, que según está contando la doctora, recién está en nuestro Código Penal, cuánto es la pena que recibe aquel
que comete abuso, este tipo de abusos contra sus trabajadores? Si yo puedo ayudar también en esto, es importante mencionar que desde este año el trabajo forzoso es delito en Perú, desde enero de este año. La pena genérica es de 6 a 12 años, pero hay agravantes, teniendo en cuenta diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la muerte, ha habido que es lo muerte. máximo, de 25 años a 30, ¿no? O sea, es la máxima pena. Es importante también mencionar que con este decreto legislativo, el 1323, se introduce en el Código Penal no solamente el trabajo forzoso, sino también la esclavitud y otras formas de explotación y la explotación sexual, cubriendo un vacío legal que estaba, digamos, pendiente en el país para poder justamente perseguir y sancionar este tipo de delitos. Doctor, ¿y cuáles son, hasta el momento seguramente mucha gente desconocía de esto y si lo sabían, pues como que se hacían de la vista gorda, ¿no? Mientras no uno no le afecta, mientras no se trata de un familiar o alguien conocido, pues uno no se da por enterado. Pero nos hemos visto sorprendidos por este hecho, nos hemos indignado y además se sabe que no solamente ha sido en esta zona de las Malvinas, al parecer se está viendo casos similares en Mesa Redonda, en La Victoria, Ate, Huachipa y Santa Clara. O sea, además de las penas, ¿qué debería tomar en cuenta un juez? Porque seguramente muchos estarán esperando, bueno, al que lo atrapen, al responsable de lo que ha ocurrido en Nicolini, debe recaerle la máxima sanción si es que llega a ser atrapado. Como lo ha mencionado la doctora, la máxima pena que se impone en este tipo de delitos se da como consecuencia de la muerte. Pero en el desarrollo de esta coacción que se ha hecho mención en este delito, siendo el ámbito penal, se puede también inferir que el agente que perpetra, ¿no? La persona que tiene, digamos, a otros seres humanos bajo un ámbito de dominio, si hay crueldad, si son menores de edad, que causan agravantes, ¿no? Qué tipo, digamos, de permanencia, como bien lo decía la expositora, si bien es una forma de esclavitud moderna en la cual pueden regresar a sus casas, como en el caso que ha sucedido el incendio, retornan, pero si es que hay una amenaza de repente con un familiar directo, ¿no? Una amenaza de muerte y por eso estas personas regresan a trabajar por... O porque tienen una gran deuda también. Una gran deuda, ¿no? O sea, hay diferentes factores. Pero ahora, todo ese tipo, digamos, disculpe que le interrumpa, todo ese tipo, digamos, de situaciones es lo que va a considerar el juez al momento de emitir una sentencia, una resolución. ¿Es responsable aquel que en este caso, por ejemplo, tenía la llave y los dejaba encerrados? ¿O también son responsables los que estaban ahí, ¿no? Que eran propietarios del local y sabían estas condiciones en que estaban laborando los jóvenes? Eso se determina en la investigación, en el proceso de investigación, ¿no? A través de las noticias hemos podido ver que algunos ex trabajadores jóvenes señalaban que efectivamente los dejaban con llave y que regresaban a altas horas de las noches, ¿no? Habría que ver, pues, si había un acuerdo, que lo dudo, que estos jóvenes hayan accedido a permanecer encerrados. O a veces también por la necesidad, ¿no? No les queda otra y aceptan estas condiciones de trabajo. Claro, pero también hay un aspecto importante, ¿no? El tema, digamos, de la edad, ¿no? Vemos que normalmente son personas mayores quienes administran este tipo de situaciones y tienen a personas muy jóvenes, como usted menciona, por necesidad, ¿no? Por necesidad y habría que determinar, ¿no? Ahora, esto obviamente es producto de la informalidad, de la tremenda informalidad que existe en nuestro país. Empleo informal que según los expertos ha aumentado, ¿no? Ha aumentado en los últimos años, a pesar de que hemos tenido crecimiento económico, el empleo informal ha crecido considerablemente. Entonces, los trabajadores, tenemos personas trabajando sin beneficios, no se le pagan las horas extras y trabajan pues en condiciones bastante desfavorables, doctora. No sé si me permite, al respecto existe una estadística de 80% de jóvenes. 80%. 80% de jóvenes que vienen trabajando de manera informal, ¿no? De los jóvenes. Y hay un 60% de jóvenes que han estudiado carreras técnicas u otros estudios que no vienen trabajando o laborando en lo que han estudiado, ¿no? Entonces, son parte de esta masa informal, conforme lo han señalado las autoridades. ¿Y por qué ha aumentado el empleo informal, doctora?
Yo quisiera hacer una precisión antes, porque la informalidad es una realidad que está muy mal y tiene que ser sancionada. Sin embargo, cuando hablamos de la explotación laboral, estamos moviéndonos en el terreno del crimen, del delito. Y entonces la investigación, la sanción y el nivel de gravedad es diferente, porque nos estamos enfrentando a la explotación humana, la explotación de una persona que es cosificada, que se convierte en una mercancía, ¿no? Y eso nos lleva al mundo de la ilegalidad, ¿no? Y creo que es importante tenerlo en cuenta cuando uno analiza estos supuestos, ¿no? Que, como bien mencionaste, no solo se han dado o se dan en una situación como la de las Malvinas, sino puede estar ocurriendo en otros lugares de la capital del país. O sea, no estaría tan alejado como uno pensaría, como lo vemos quienes estamos involucrados en el tema, que pensamos en la minería ilegal en Madre de Dios, pensamos en la tala en la Amazonía, pero esto es un ejemplo grave que debería indignarnos a todos, porque se da no solamente, digamos, de una manera lamentable, terrible, sino se da cerca a nosotros y debería despertar en nosotros una indignación y una respuesta colectiva, porque involucra a varios actores. Es más, ha habido una movilización reciente de los jóvenes exigiendo mejores condiciones de trabajo, empleos formales para ellos. Pero, como usted señalaba, si esto hemos visto en Lima, ¿cómo será en el interior del país? La clase de abusos que se deben cometer. Aquí en nuestra capital hace pocos han estado haciendo estacionamientos subterráneos y habían jóvenes sin arnés, sin ningún tipo de protección laborando ahí, y todo cabe indicar que permanecían varias horas y cobrando una miseria. Prácticamente casi lo mismo, porque realmente en las condiciones en que estaban trabajando podría repetirse una tragedia como lo de las Malvinas, ¿no? Un derrumbe y esos jóvenes no iban a poder salir a tiempo, no iban a poder salvarse. Ahora, ¿se está cumpliendo una adecuada labor por parte del Ministerio de Trabajo, labor preventiva, laboral? ¿Cuál es su opinión, doctor? Considero que a la fecha no se dan abasto, dado el número de, digamos, de fiscalizadores por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Ha mejorado, se ha incrementado, como es de conocimiento público. Antes habían menos inspectores, pero podemos ver en las noticias o a través, digamos, de la información que no se cubre todas las provincias de nuestro país. Se necesita 2.000 fiscalizadores a nivel nacional, por lo menos. Aproximadamente, por lo menos. Y tal vez podrían ser más, ¿no? Ahora, considero que también esa falta, digamos, de fiscalizadores a la fecha tampoco debe ser una justificación para que determinados lugares que están aledaños en Lima, no están, digamos, en Pativilca o en lugares lejanos, puedan ser materia de... Hay varias regiones incluso donde no hay SUNAFIL, no hay inspectores. Y la mayoría de inspecciones se da por una denuncia del trabajador. ¿Es así? Puede darse por denuncia de algún trabajador o en su efecto por algún tipo, digamos, de acción de oficio de parte de la autoridad, ¿no? Creo que es importante también tener en cuenta, además de lo que ha mencionado, las limitaciones en términos de presupuesto y de personal, que como Ministerio de Trabajo sí han intentado hacer algunas medidas efectivas para combatir el trabajo forzoso en Perú. Existe una comisión nacional. Un plan nacional y también. Un plan nacional. La comisión la constituyen representantes de 18 ministerios, 17 ministerios en Perú. Y el plan nacional es un plan nacional que establece objetivos con actividades. ¿Es multisectorial? Es multisectorial. Y se ha planteado, digamos, algunas actividades o objetivos específicos vinculados a generar información sobre la problemática, lo cual contribuye para que uno pueda tomar medidas más efectivas en política pública. Además, están entrando a mirar ahora lo que es la recuperación de víctimas, que es un tema pendiente en el sistema de atención, el que uno tendría que pensar cuando atiende este tipo de problemas, porque una cosa es la identificación a través del delito, la legislación, la persecución de este delito que ya establece un reto al operador de justicia, pero ¿qué hacemos con las víctimas? Que tienen una serie de necesidades y requieren una respuesta inmediata para poder ver resarcidos sus derechos de alguna manera. Entonces, es una problemática compleja que abarca una serie de
etapas o fases, si queremos llamarlos desde un punto de vista técnico, pero en términos humanos son personas que tienen un perfil distinto y que requieren una atención especial. Así es. Ahora, lo que ha pasado tiene que marcar un precedente, porque si se captura al presunto responsable, al sujeto que encerraba a estos jóvenes, tiene que recibir la máxima sanción y que sirva de ejemplo, porque lo estamos indicando, esto se está viendo no solamente, se ha visto aquí en la zona de las Malvinas, en Gamarra, en Mesa Redonda, otros puntos de Lima y el interior del país, para que aquellos esclavizadores que actualmente existen en el país, pues se asusten y lo piensen bien. Y también, como usted dice, doctora, difundir un poco los derechos de los trabajadores. Hay que respetar la dignidad humana. Uno no puede trabajar en esas condiciones, por más que esté uno necesitado, ¿no? Y no permitir que se salgan con la suya estos abusadores, doctor. Sí, es cierto. Se tiene que hacer un trabajo de prevención. Y yo creo que las autoridades de trabajo debe ser, digamos, un trabajo conjunto con la policía, con la fiscalía, con el Ministerio Público, porque también es conocido que muchas veces cuando van los inspectores de la SUNAFIL, pues no pueden ingresar, ¿no? Y es probable que a estas casetas no hayan podido llegar ellos, sino hasta un determinado piso. Entonces, ¿cómo constatan que se está efectuando el delito? Porque no hay que dejar... Pero el apoyo tendría que ser de la policía... De la fuerza, claro, de la fiscalía... De la fuerza de orden público, claro, que pueda justamente... Permitir el ingreso, ¿no? Ahora, porque si eso se hubiera hecho antes, porque el municipio de Lima dice que los clausuró, pero si se hubiera podido detectar siquiera que estos jóvenes trabajaban en estas condiciones, encerrados en estas estructuras metálicas, se hubieran podido salvar. Desde luego, se hubieran podido desde salvar. luego. Y sabe que usted mencionó algo importante, que esto debe ser un precedente. Entonces, logrando ese trabajo, que se ingrese a muchos más lugares, porque recuerde usted que también hay un principio de la no violabilidad del domicilio, que puede ser estar utilizado por estas personas para decir ustedes no pasen. Pero acá también viene un trabajo conjunto con las municipalidades, porque las municipalidades sí pueden fiscalizar, digamos, en espacios que son comerciales, ¿no? En lo que ellos, claro, le hemos dicho, estos locales son unas bombas de tiempo. Las condiciones es que están construidas, instaladas, estas casetas, así. La verdad que muchos pensarían, bueno, son contenedores donde hay mercadería. No, señores, habían jóvenes trabajando durante muchas horas. Pero, doctores, si me permiten, vamos a escuchar la opinión del público. ¿Qué dice el ciudadano de a pie? ¿Qué dice en la calle los peruanos sobre este tema de explotación laboral? Muchos peruanos trabajan en condiciones inhumanas, ¿no? Casi como esclavos. Es terrible lo que hemos podido constatar en estos días. Vamos a ver esta encuesta y ya regresamos. Señor, ¿considera que en el Perú todavía existe el trabajo forzoso, los trabajos de semi-esclavitud? Yo considero que sí, ¿no? Se ve mucho en los medios de comunicación que siempre hay denuncias de ese tema, ¿no? En este momento hay muchos estudiantes que elaboran arduas jornadas de trabajo para conseguir diarios de 30 soles y eso significa una explotación. Con lo de Malvinas hemos evidenciado de que existe bastante informalidad en lo que es el campo laboral. También podemos ver que en Gamarra también existe esas jornadas largas que son más de 12 horas. Y en el mismo centro de Lima, en Paruro, en Mesa Redonda, hay muchos centros de trabajo ilegal. Trabajadores que en la mayoría de casos son menores de edad y claramente no tienen muchas veces noción para reclamar o saber sus derechos. Prácticamente uno trabaja para sobrevivir, no para poder tener una vida digna. La informalidad siempre ha cambiado en todo campo, en todo trabajo. Y a veces uno por necesidad, porque somos jóvenes. A veces nos quedamos callados por la necesidad que tenemos. Se dice que era 20 soles diarios, dice, ¿quién puede vivir con 20 soles diarios? Un joven nada más se le puede engañar para que pueda trabajar en ese tipo de labores, ¿no? No hay una consideración hacia la actitud del ser humano, que también es factible de derechos. Una de las desventajas de trabajar en la informalidad es que nosotros no conocemos nuestros propios derechos. Y definitivamente sí existe la esclavitud, el trabajo mal pagado, los chicos tienen que pasar esas pruebas tan duras por un sueldo tan mísero, paupérrimo, ¿no? Creo que esto va a dejar un precedente para que esas personas pues, que tienen empresa, que tienen negocio, traten mejor a su gente, ¿no? Debe caer el peso de la ley sobre ellos.
Seguimos en Voz Ciudadana. Estamos hablando del trabajo forzoso, de la explotación laboral, en compañía de Teresa Torres de la OIT y también Ali Marín Ramírez Muñoz, ex asesor del Ministerio de Trabajo. Bueno, todo esto es producto, hablábamos del empleo informal, que ha aumentado. ¿Por qué cree que ha aumentado? No sé si nos puede hablar la doctora sobre por qué ha aumentado el empleo informal en nuestro país. Hay diferentes razones por las cuales la informalidad se presenta en un mercado, ¿no? Tiene que ver con las reglas establecidas, con los requisitos para poder acceder a la formalización, y también tiene que ver con un tema de conocimiento y de generación de incentivos para que los informales, teniendo en cuenta el sector, ya sea la pequeña microempresa, que es donde normalmente uno mira la informalidad como un problema, logren, digamos, entender las ventajas de ser formal, ¿no? Yo pienso principalmente que tiene que ver con un tema de incentivos, ¿no? De incentivos y de cómo uno logra capturar y incluso fiscalizar que esto se cumple efectivamente, y en eso hay un rol muy importante también de la Inspección de Trabajo, pero no solamente de ellos, porque la formalización es una tarea general de diferentes entidades, ¿no? Ahora, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, como desde el Congreso, apoyan medidas para promover el empleo formal, un empleo digno para los jóvenes sobre todo, pero vemos que esto es bastante difícil y radical. Escuchamos a empresarios que dicen, sí, pues se debería flexibilizar aún más la legislación laboral para que no hayan para que muchos se atrevan a formalizarse. Otros señalan que no, que más bien se podrían cometer más abusos. ¿Cuál es su opinión, doctor? Es un punto controvertido porque la flexibilización se viene dando, ¿no?, hacia las empresas. Hace varios años que se viene dando esto. Hace varios años atrás, ¿no? En beneficio de las empresas. Así es. Y en perjuicio de los trabajadores. En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Ahora, entendemos por el trabajo informal no solamente al tema de las empresas, sino a mucha gente que realiza, digamos, oficios y que no quieren tributar, no quieren, digamos, pagar impuestos, o como mencionaba la doctora, el tema de las, a veces, barreras para poder constituirse, ¿no?, administrativas, que también generan costos. Yo creo que va un poco por ahí también. Ahora, esto, doctora, el empleo informal no solamente es enorme, ¿no?, en gran porcentaje en nuestro país, también en otros países de la región, así como el trabajo forzoso, ¿no? Sí, son dos mundos distintos, ¿no? El mundo de la informalidad tiene unas características particulares asociadas al incumplimiento de ciertas reglas. En el caso del trabajo forzoso, como les mencionaba, los números son muy alarmantes. De acuerdo a la OIT, hay 21 millones de personas, de víctimas en el mundo, y en América Latina hay 1.800.000 víctimas de trabajo forzoso en diferentes sectores económicos: agricultura, pesca, minería, ¿Esto se da más en el sector privado? Sí, son víctimas de explotación laboral en el sector privado. Y definitivamente es explotación laboral, porque hay un grupo también importante de explotación sexual. Las ganancias que se estiman genera el trabajo forzoso en el mundo son de 150.000 millones de dólares al año, y en América Latina 12.000 millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de un negocio que es rentable, que es completamente ilegal, ¿no? Hablando de ese tema de la explotación sexual, es terrible. Como periodista he podido conocer testimonios de familiares de jóvenes que fueron engañadas, que les sobre todo de la selva, del interior, que les decían, sí, en Lima se presentaban como empleadores serios, que en Lima vas a tener un trabajo serio, te vamos a pagar bien. Pensaban que iban a trabajar como empleadas domésticas, quizás otras labores, y que ibas a poder estudiar. Venían a Lima o se los llevan al extranjero, les quitan su documento de identidad y prácticamente las secuestran. Y son sometidas a una serie de abusos, explotadas sexualmente, encima les engañan a sus familiares, que todo está muy bien, hasta que luego se enteran de que son prácticamente esclavas sexuales o están muertas, ¿no? Hay algunas que logran escapar. Esto es la trata de personas, es una triste realidad. Hay casos donde hay que reconocer, también he visto, de que los familiares aceptan. Viven en una extrema pobreza que no importa, llévate a mi hija. Son pocos los casos, pero también se da. Y es terrible. Se llega
¿Se dan muchas detenciones en nuestro país de los cabecillas de estas bandas de trata de personas, doctor? Sí, bueno, viene trabajando el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, ¿no? y otras instituciones más en la persecución de estos criminales, ¿no? Porque finalmente están aprovechándose de la necesidad, como usted menciona, de muchas jovencitas en sectores pobres de nuestro país, en provincias donde la necesidad económica es alta y bueno, sí, se vienen realizando operativos, ¿no? Se vienen capturando. Los representantes de la SUNAFIL señalan que en Santa Clara y Huachipa se ha detectado explotación laboral infantil, ¿no? Ahí los niños son captados para hacer ladrillos en hornos clandestinos. Terrible. Eso es muy común, siempre se escuchaba, pero existe aún hasta el momento. Yo supongo que es porque no se detiene y se sanciona a los responsables. ¿Será por eso? ¿Que esto continúa, que esto persiste? No necesariamente, ¿no? Se da porque realmente el agente, para cometer este tipo de acción, está buscando zonas alejadas. O sea, digamos, busca el lugar apropiado para cometer este tipo de acción. Y siempre va a estar eludiendo, tratando de eludir a la justicia. Realmente el ministro de Trabajo ha mencionado que también esto va de la mano con que muchos jóvenes, ¿no? Una vez que estudian una carrera no se insertan al mercado laboral. Entonces se genera un desempleo. Y ese desempleo produce que haya pues este tipo también de exposiciones, ¿no? En este caso es de menores, pero también a veces se da con personas ya que tienen más de 18 años. Entonces se está viendo una política de trabajar con el Ministerio de Educación y de esta forma orientar a estos adolescentes que culminan la secundaria a ver qué puedan estudiar, porque hay mercados que están sumamente cargados y no van a tener oportunidad pues, de laborar. Actualmente en el Colegio de Abogados de Lima se está llegando a 80.000 abogados colegiados, ¿no? 80.000 abogados, y se siguen incrementando facultades de derecho. Hay otras carreras como ingeniería, medicina, que también yo creo que el mercado laboral no va a poder sostener. Entonces es un punto importante a tomar. Se tiene que tomar en cuenta ese punto, ¿no? Pero a raíz de lo que hemos visto, de esta tragedia en las Malvinas, ya el Ministerio de Trabajo ha señalado que va a reforzar esta labor de supervisión y fiscalización para justamente verificar si en otras zonas también se dan este tipo de explotación laboral, si ya ves que más personas trabajan en estas zonas, en estas características de esclavitud, semiesclavitud, en condiciones inhumanas, ¿no? Ahora sí se está anunciando eso. Muchos dirán, bueno, si esto existe por años, sí, pues, pero ha tenido que ocurrir esta tragedia y ojalá que sea para bien. ¿Qué espera usted, doctora, de estas inspecciones del Ministerio de Trabajo? Yo creo que con la dación de la norma penal y con el reforzamiento de la actuación inspectiva se pueden articular actores, porque la inspección sola no tiene ni la competencia, porque hablamos de un delito, ¿no? Pero sí tiene un rol de liderazgo que puede aprovechar y debería aprovechar, porque es parte de su función mirar que se cumplan las normas laborales, ¿no? Y articular con actores como la policía y la fiscalía. Los casos exitosos en la región, como el caso de Brasil, demuestran que solo la acción articulada de los operadores de justicia llega a concluir en casos en los cuales se logra identificar a los explotadores y sancionar efectivamente a los explotadores, que es lo que estamos buscando, ¿no? Para tener señales claras de que existe justicia, ¿no? Y de que se está aplicando la normativa que el país, que representa un avance importante para el país, hay que decirlo, porque antes no teníamos esta legislación. Sin embargo, el reto ahora es implementar adecuadamente esta normativa y trabajar mucho en prevención, porque hay un tema que es clave, que es la educación. Si nosotros no miramos hacia las raíces del problema, es poco lo que podamos hacer, a pesar de que tengamos una legislación muy buena, ¿no? Si no miramos las raíces del problema, la vulnerabilidad, la educación, y le ponemos, digamos, un poco más de fuerza a la prevención y a que la gente conozca sus derechos y que la gente reclame y que la gente denuncie y que se indigne y que salga y sepa que tiene que respetar la dignidad de la persona y del ser humano, pienso que estamos aún, si es que no avanzamos en eso, lo que avancemos del lado de la norma es todavía limitado. Sí, porque en este caso de los muchachos de la Galería Nicolini, sus familiares comentan que ellos les habían revelado que los mantenían encerrados. Ellos definitivamente les molestaba esa situación, pero ahí no más.
no lo denunciaban. Lo soportaban porque necesitaban el trabajo. Estamos hablando de jóvenes que tienen hijos, ¿no? Que necesitan dinero, no hay trabajo para ellos. Estamos hablando del empleo informal, de que no hay puestos de trabajo. Entonces, la necesidad los obliga a aceptar estas condiciones y es aprovechado por estos explotadores. No se denuncia y es importante, ojalá que esto sirva para que se informe más sobre nuestros derechos. Nadie tiene por qué encerrarnos por varias horas. Ahora, hay un punto que también muchos se preguntaban. ¿Es trabajo forzoso cuando en tu centro de trabajo te obligan a hacer horas extras, así te paguen o no? ¿Eso es trabajo forzoso? Hubo una confusión. No es. Eso es una confusión. Las condiciones de trabajo, entre las cuales está la jornada de trabajo, tienen un régimen que vincula con lo administrativo y que tienen una regulación específica que se debe respetar. Si uno trabaja en horas extras o en jornadas sobre tiempo, tiene el derecho a ser retribuida. Pero ese es el ámbito administrativo y quien lo fiscaliza es la Inspección de Trabajo. Si a mí me obligan a hacer horas extras y encima no me pagan, eso es una falta administrativa. Es una condición de trabajo que no está siendo respetada dentro del marco normativo de los derechos que el trabajador tiene que ver cumplidas. En el Perú hay un límite establecido para horas de trabajo sobre tiempo, ¿no? Claro, hay que hacer la precisión porque otra cosa es el trabajo forzoso. El trabajo forzoso es lo que acabamos de ver en Nicolini, lo que se está viendo en muchas partes de Lima, en Madre de Dios, ¿no? Que se aprovechan de las familias humildes para usar a sus hijos, usar a los jóvenes. Pero lo cierto es de que aquí desde el Congreso se está promoviendo iniciativas para justamente dar empleo a los jóvenes. ¿Bajo qué condiciones, bajo qué beneficios? Todavía hay una polémica, se están haciendo los ajustes necesarios, hay voces a favor, en contra, pero lo que se busca es dar empleo a los jóvenes, porque como usted señala, no tienen trabajo, doctor. ¿Qué recomendaría usted? Es importante estas iniciativas legislativas que van perfeccionando, digamos, la ocupación, ¿no? El trabajo de los jóvenes. En todo caso, que en el camino del desarrollo de quienes, digamos, tienen un perfil para hacer carrera, se debe, digamos, orientar para que haya un desarrollo adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay, digamos, una persona que estudia contabilidad, ¿no? O estudia administración y está en una entidad pública o está en una entidad privada, tiene que darse, digamos, un camino para que esta persona pueda ir desarrollándose, ¿no? Y no estar de repente cambiando los de puestos. O sea, hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta en una norma, ¿no? Entonces, eso sirve también. Dar incentivos también a las empresas para que contraten a los jóvenes. Así es. Así es. A la fecha, el Ministerio de Trabajo, tengo conocimiento, cuenta con programas que busca interrelacionar desde el sentido de la responsabilidad social empresarial el trabajo con la empresa privada, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes que no han accedido, digamos, a una educación, no tienen ni formación técnica. Entonces, ¿cómo pueden entrar a trabajar a supermercados, de repente como cajeros o como personas que atienden? Claro. Entonces, el Ministerio está buscando. ¿Qué es lo que se necesita? Que esto se amplíe, porque realmente la capacidad de jóvenes es numerosa. O sea, no estamos hablando de miles. Doctora Torres, usted señalaba que la OIT ha podido conocer políticas que se han adoptado en otros países para erradicar el trabajo forzoso y que han tenido éxito, ¿no? La OIT viene trabajando hace mucho tiempo, es el convenio 29, que es el que regula el trabajo forzoso, uno de los más antiguos de la OIT desde 1930. Y la OIT viene apoyando una serie de iniciativas en diferentes países en donde se tienen evidencias claras de la existencia de trabajo forzoso. En la región, Brasil es uno de los países que tiene tal vez el mayor avance en términos de política pública y en términos de intervención articulada de actores, operadores de justicia. Nosotros en el marco de la cooperación sur-sur hemos tenido hace poco a magistrados de Brasil que han venido a compartir con magistrados peruanos su experiencia en la identificación, en la persecución y en la sanción de ese tipo de casos, ¿no? Sin embargo, tienen muchas más iniciativas vinculadas también a recuperación de víctimas, fondos de compensación, seguros de desempleo para las víctimas, en tanto puedan justamente lograr cubrir esa valla en la educación para que consigan un trabajo, un empleo formal, luego de ser rescatado. Exacto. Claro. Y creo que es importante también tener en cuenta que nuestro mandato es ese, ¿no? Nosotros buscamos
promover la justicia social y el cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo, ¿no? Y estamos tratando de articular actores en los países para lograr ese objetivo, que nos lleva hacia un único fin, que es el trabajo decente, ¿no? Que es a donde deberíamos apuntar todos como país. Así es. Bueno, a raíz de lo que ha pasado, pues ojalá que se acture a los responsables, se aplique la máxima sanción. Hay que difundir los derechos laborales, ¿no? Hay que difundir los derechos. También, no sé qué puede pasar por la cabeza de muchas personas de querer esclavizar a los jóvenes a estas alturas, que para ellos, para los que construyeron la caseta metálica en esta Galería Nicolini, más importante era, creo, la estructura metálica y la mercadería que la vida de estos jóvenes. Ellos sabían que en cualquier momento podía ocurrir una emergencia y los mantenían encerrados por horas. Los encerraban, se desaparecían y regresaban en altas horas de la noche. ¿Qué lleva a una persona, no, yo creo que esa maltratar de esta forma? Debería llevarnos a pensar y a reflexionar también sobre eso, ¿no? La permisividad y la indiferencia que existe en la sociedad, ¿no? Y la necesidad de tener una respuesta inmediata de los diferentes actores, porque involucra más que a un solo sector. Creo que también es importante digamos, confirmar y reafirmar ese mensaje, ¿no? Nosotros desde la OIT tenemos un protocolo que fue adoptado en el 2014 y estamos buscando que se ratifique en los países porque establece medidas efectivas para combatir el trabajo forzoso a nivel articulado, con actores en las diferentes fases, en la prevención, en la persecución. Es un trabajo multisectorial. En la sanción, sí. Ojalá que a raíz de lo que ha pasado, este plan que tiene el Ministerio de Trabajo se ponga en ejecución y dé resultados positivos, ¿no? Lo cierto es de que esto ya no puede volver a pasar. Ya no puede volver a pasar y no podemos ser indiferentes. Si sabemos que hay un caso de explotación laboral, de que hay personas trabajando en condiciones infrahumanas, pues tenemos que atrevernos a denunciar. Así es. Bien. El tiempo nos ha ganado y es un tema que obviamente da para más y seguramente lo vamos a seguir abordando, seguramente desde el Congreso también las diferentes comisiones se van a presentar iniciativas en ese sentido y desde el Ejecutivo también. Muchísimas gracias a ambos doctores por haber estado en este programa tocando un tema bastante delicado y complejo. Bien, no hay tiempo para más. Hasta aquí una edición más de Voz Ciudadana. Hasta la próxima.